Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de ICADE Asociación Profesional. Este mes tenemos dos sesiones, yo creo que muy interesantes. Hoy hablaremos de blockchain, que es regulación, formas de invertir, y haremos una parte especial sobre los NFTs aplicados al arte. Y el día 23, por si lo queréis apuntar, nos contará Ana Nieto Churruca cómo escribir un libro de no ficción y ser un campeón en tu sector. O sea que eso siempre es interesante, además es una ponente extraordinaria que solamente escucharla merece la pena, con independencia de que se pretenda uno escribir un libro o no. Pero bien, hoy estamos aquí para hablar de una nueva tecnología y de cómo esa tecnología se está metiendo en los mercados, se está metiendo en la industria, se está metiendo en general en todo, incluso en los temas, antes con uno de los asistentes, en los temas relacionados con temas de ONGs, temas sociales, etcétera, que plantea a veces muchas dudas a la gente, fundamentalmente por desconocimiento. Hoy trataremos de conocer y entender un poquito más qué es esto del blockchain, esas plataformas, esa tecnología que nos permite garantizar identidades, valores, que nos permite cerrar contratos, luego nos contarán esas opciones, y que nos permiten hacer cosas como tokenizar o repartir el valor de un activo, que puede ser, pues lo veremos luego, inmobiliario, especialmente hablaremos del tema del arte, etcétera, etcétera, y que creo que pues va a ser muy instructivo para todos los que estamos aquí y los que nos están viendo a través de streaming, ¿no? Así que, como digo, vamos a hablar de blockchain, que es regulación, formas de invertir, y los NFTs aplicados al arte. Para ello tenemos aquí a tres ponentes. Por un lado tenemos a Alberto Gordo. Alberto es CEO de Protein Capital Management, que es una gestora activa especializada en blockchain y activos digitales, que está registrada en Luxemburgo. Es trader profesional con más de 20 años de experiencia, ha trabajado en diversos países, ha creado su propia empresa de criptoassets, SL, una Family and Friends Company, ubicada en Madrid. Es especialista en opciones financieras, en índices, tiene una serie de certificaciones. La verdad es que, pues ahí va acumulando conocimiento que le permita después intervenir en todos estos mercados con criterio y además asesorar y evaluar y dar una información que creo que va a ser muy, muy interesante. Le acompaña Enrique López Ceballos, que es cofundador de Protein Capital, es abogado, es experto en planificación patrimonial, asesoramiento fiscal transaccional, reestructuraciones empresariales, concursos de acreedores, asesor de entidades financieras y clientes de bancos privados, con amplia experiencia en derecho tributario y corporativo, y ha sido socio de diferentes despachos. Eso también permite, desde esa visión también del derecho, especialmente también, pues decir, oye, conocer, razonar, evaluar y decidir por qué invertir en esto, ¿no? Antes, al inicio, también nos preguntábamos por el tema del arte o de las monedas o etcétera, ¿no? Dice, pero realmente hay que invertir esto, ¿se puede invertir? Bueno, pues sí, nos van a dar razones, nos convencerán, ¿os convenceréis? O no, ya veremos, pero desde luego saldremos de aquí con una idea mucho más clara, ¿no? Y algo que es tan especial y que por eso además hemos querido que compartir a esta sesión es contar aquí con Felipe García Bañón Santbriz, que es además compañero de ICADE, es S2, y que después de una larga carrera pues empresarial o trabajando en diversas empresas y también un recorrido internacional, pues un día se planteó, yo creo que luego nos lo contarás, el por qué, decir, oye, pues vamos a cambiar de vida, vamos a hacer otra cosa. Yo creo que era un enamorado de los temas del arte, se dedicó al arte, se dedica al arte, y ha encontrado en el tema de los NFTs pues una fórmula para ofrecer ese arte a todo el público, empresas, etcétera, etcétera. Con lo cual yo creo que hoy lo que sí vamos a tener pues es esa opción de aprender, de saber más sobre esto, tener criterio, poderlo compartir con otros y nada. Así que, Alberto, muy bien, quieras. Gracias. muy bien, pues nada. ¿Se me oye bien? Sí, perfecto.
Pues en primer lugar, muchas gracias Miguel Ángel por contar con Protein. Para nosotros es un honor estar aquí en ICADE. Y si queréis vamos directamente a la presentación, ¿vale? La intención mía es explicaros el tema del blockchain, ¿vale? Esa es la base de todo el tema. Luego vienen los activos digitales, las cryptocurrencies, los NFTs y demás. Es difícil en el sentido de que es algo que es nuevo, y el público pues tiene distintos conocimientos. Habrá gente que lo conozca y habrá gente que no tenga un conocimiento muy básico. Entonces yo voy a ir de una manera muy básica explicando los conceptos, poniendo ejemplos y en cualquier momento vosotros me vais preguntando cualquier duda que tengáis, ¿vale? ¿El blockchain qué es? ¿Vale? El blockchain no es una tecnología nueva. El blockchain es un conjunto de tecnologías, ¿vale? Que es la minería, es la criptografía, que son conceptos matemáticos que se combinan, ¿vale? El juego de la teoría, que se combinan y que te dan una serie de características. ¿Qué características tiene el blockchain? El blockchain es inmutable, el blockchain es transparente, es público, hay distintos tipos de blockchain, ¿vale? Entonces, tú tienes por un lado el blockchain público y por otro lado el blockchain privado. Todas las características que hemos dicho del blockchain son las que son características del blockchain público, ¿vale? La inmutabilidad, lo tenéis ahí, la trazabilidad, la descentralización, desintermediación, y esto se aplica a todos los sectores, ¿vale? Seguramente ahora estamos muy centrados en el sector financiero, ¿vale? Por el tema de la desintermediación, pero esto tiene aplicación en la industria privada, a cualquier tipo de industria, en la industria farmacéutica, hospitales, a cualquier sector, ¿vale? De hecho, incluso el arte, el gaming, cualquier sector. Hay una cosa que yo cuando empecé a hablar del blockchain en el 2017 y cuando empezamos a montar el inicio de Protein Capital, cuando hablábamos del blockchain a nosotros nos decían, y era muy escéptica la gente, que esto era un big data a lo bestia, muy grande, ¿vale? Y que no tenía ningún valor. Hoy en día ya nadie pone en duda el blockchain. ¿Por qué? Porque las grandes industrias aquí en España, el BBVA, el Santander, las grandes empresas, Telefónica, Repsol, todos tienen sus propios departamentos de blockchain, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se dice ahora? ¿Vale? Ahora mucha gente te dice, oye, blockchain sí, pero activos digitales no, ¿vale? Y eso no tiene ninguna coherencia, no tiene ningún sentido, y ahora os voy a explicar por qué en una blockchain pública, si es el futuro desde el punto de vista tecnológico, tiene que haber un activo digital, ¿vale? El blockchain, como resumen y como concepto muy básico, es la única tecnología que ha sido capaz de almacenar, interactuar y comercializar con activos digitales, ¿vale? Entonces yo siempre pongo esta frase porque es que ya nadie pone en duda que estamos viviendo en una era digital. Entonces, si es cierto que estamos en una era digital, el blockchain es la pieza clave, porque no ha habido ninguna tecnología que sea capaz de interactuar con estos activos digitales. Cuando digo interactuar, me refiero que yo, por ejemplo, ¿qué es un activo digital? Una foto, hacemos una foto a esta sala y eso es un activo digital. Claro, yo esa foto digital la envío por WhatsApp a 10 amigos y luego esa misma foto se puede divulgar y se puede pasar a otros millones de usuarios, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la foto inicial? ¿Cuál es la original? No se sabe, pero el blockchain sí que te lo sabe descifrar, ¿vale? Y el blockchain sí que te permite decir, no, yo no quiero que de este activo, ¿vale?, que se haga solo una serie limitada de versiones, que no sea infinita, y como lo digital es fácil de copiar, ¿vale?, se necesita el blockchain. Entonces, si estamos en una era digital, que eso yo creo que cualquier país del mundo, agenda digital, lo habéis oído hablar por todos lados, si estamos en una era digital, el blockchain es la pieza clave de esa era digital. Como os he dicho antes, el blockchain tiene todas estas características que seguramente ya las conocéis: descentralización, desintermediación, es público, es más seguro, utiliza la criptografía. Entonces tenemos blockchain pública y blockchain privada, ¿vale? ¿Por qué la blockchain necesita sí o sí un activo digital? Y cuando digo un activo digital me refiero, lo que pasa es que ahora por temas como, luego hablará Enrique de la regulación,
hasta que esto no esté regulado, la terminología no se fija, ¿vale? Y hay gente pues, que le da miedo hablar de decir criptodivisas porque se asocia al lavado de dinero, se asocia a cosas que no son positivas, ¿vale? La blockchain pública necesita una criptodivisa por lo siguiente. Imaginaros, toda blockchain es una comunidad, es unos números de usuarios que están dentro de un protocolo y en ese protocolo hay una serie de normas, ¿vale? Entonces, imaginaros que esta sala es la sala del Bitcoin, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? En esta comunidad van a haber muchos usuarios que tienen Bitcoins y se van a ir transmitiendo Bitcoins unos a otros. Entonces, para que esta comunidad sea fuerte, tenga mucho valor, ¿qué es lo que se necesita? Que hayan muchos usuarios, porque si hay muchos usuarios se van a poder intercambiar más fácilmente los Bitcoins. Y yo como usuario, ¿qué voy a necesitar para estar en esta sala? Que sea segura, que no hayan trampas, que si yo digo te voy a pasar un Bitcoin a ti, que yo en mi ledger tenga un Bitcoin y que cuando te lo pase a ti, que yo ya no tenga ningún Bitcoin y tú tengas un Bitcoin. Entonces, ¿para eso qué se necesita? Fuera de esta sala hay una cosa que se llaman los mineros, que los mineros no son más que ordenadores, ¿vale? De manera, para entenderlo muy fácil, los mineros es como si fuese la policía, que van a velar por la seguridad de esta red y van a ver que todas las transacciones que nosotros nos estamos haciendo son verdad y no hay trampas, nadie está haciendo trampa entre nosotros. Entonces, mientras más mineros hayan fuera de esta sala, ¿qué es lo que va a pasar? Que más segura es la red, porque si hay más mineros, hay más policías, hay más gente controlando la red. Entonces es más difícil de engañar a muchos mineros, es más fácil engañar a 10 mineros que a 1 millón de mineros. Entonces, tenemos una serie de mineros, ¿vale?, que lo que van a hacer es ver que todo lo que está pasando en la red es correcto, que no hay trampas, y a estos señores hay que pagarles, porque estos señores tienen unos ordenadores, tienen gente que están trabajando, son empresas, ¿vale? Entonces, ¿a estos cómo les paga? ¿Cómo le paga la comunidad a estos señores? La única manera de recompensar por ese trabajo es con la propia criptomoneda de esa comunidad, con el Bitcoin, ¿vale? Porque una comunidad no tiene dinero fiat, es imposible recompensar a los mineros con ese dinero. Por eso, no puede haber una blockchain pública si no existe esta criptodivisa que se utiliza para recompensar a los mineros que están trabajando por la seguridad de esa red, ¿vale? Esa es la base de todo. Ahí es donde está el entender por qué existe. Yo sé que todos vosotros tenéis un concepto de los activos digitales, de las criptodivisas, muy especulativo, y es así, ¿vale? Es así, ¿por qué? Porque es una tecnología nueva y como toda tecnología nueva, bueno, pues las volatilidades y las oscilaciones son muy grandes. Pero esa es la realidad del blockchain. Entonces, como resumen, simplemente con que tengáis el concepto de que estamos en una era digital, en esa era digital compuesta por activos digitales, el blockchain es la pieza clave, ¿vale? Y la blockchain pública sí o sí necesita este activo digital para poder funcionar. O sea, el corazón de la tecnología blockchain es la minería. Yo sé que siempre, ¿vale?, porque imaginaros desde el 2017 la gente que ha venido y es que yo no lo puedo tocar, es que yo no lo... Yo sé que vosotros lo que queréis es ver las cosas y tocarlas y entenderlas. Entonces, voy a hacer un caso muy visual de cómo funciona a ver si ahora me va a salir, sí, de cómo funciona la blockchain. Vale, a ver, aquí. Vale. Aquí veis un bloque, ¿vale? Este es un bloque. Entonces, un bloque está compuesto por los datos, la información que tú metes y un hash. Un hash simplemente es una secuencia de números y letras, ¿vale? Si la información es blanca, como la que estáis viendo aquí, este es el hash. Si la información yo lo voy metiendo, veis cómo va cambiando, ¿vale? Entonces, esto es la cadena de bloques, ¿vale? Un bloque, ¿por qué está compuesto? Un bloque está compuesto por el número del bloque, ¿vale?, por el nodo, esto es muy importante, la información que vamos a meter, es decir, los bitcoins que se están pasando de uno a otro, y el hash. El hash sirve para cerrar los bloques. Entonces, ¿qué es lo que hace el minero? ¿Vale?
En el caso del blockchain, cada uno tiene su propio protocolo, pero en el caso del blockchain, pues el hash tiene que empezar, no es el caso, ¿vale? Pero os pongo el ejemplo, tiene que empezar por 4 ceros, para que visualicéis este ejemplo. Entonces, el minero, cuando tú le metes toda la información, ¿vale? El minero, ¿qué es lo que tiene que hacer? Esto es fijo, el número del bloque es fijo, pero el hash tiene que empezar por 4 ceros, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace el minero? Tienen que resolver el problema matemático. ¿El problema matemático qué es? Que yo aquí solo puedo cambiar esto, ¿vale? Para que esto empiece por 4 ceros. Entonces, el minero empieza a mover y veis cómo ha cambiado el número, ¿vale? Entonces, cambiando este número, ya tiene el hash, con lo cual ya puede dar paso al siguiente, ahí va, ya puede dar paso al siguiente bloque. Entonces, ¿por qué es inmutable la blockchain? ¿Vale? Lo tenéis aquí, este es el caso más sencillo. Este es el bloque 1, este es el nodo, y estas son todas las transacciones que se han hecho, y este es el hash, que empieza por los 4 ceros. Este es el bloque 2, el hash anterior tiene que ser igual que el hash que cerró este bloque, y luego con la nueva información tiene un nuevo hash. Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo quiero hacer trampas y quiero modificar esto y pongo en vez de 40 dólares, pongo 41? Pues que ya me ha modificado el hash, entonces ya no empieza por 4 ceros. Por eso es inmutable, ¿vale? Entonces, esto es lo más seguro que hay. No hay nada más seguro que la blockchain. No hay nada más seguro. Y la trazabilidad es perfecta. Es perfecta. Pues esas son dos de las características más importantes. Y todo esto, ¿vale? Esto que está haciendo, ¿qué es lo que tendría que hacer un minero? Pues ahora tendría que cambiar este número, está minando y cambiará este número para que el hash empiece otra vez por los 4 ceros. ¿Vale? Esto es el blockchain. Esto es el blockchain y esto tiene muchas aplicaciones en cualquier industria. Entonces, esto va a revolucionar, claro, esto lo llaman, el blockchain lo llaman la web 3.0, la revolución industrial 4.0, tiene 1000 nombres, ¿vale? Pero esto va a cambiar el paradigma total de todo. Vamos a pasar de tener la confianza en terceras personas, es decir, notarios y demás, a la confianza en las máquinas, ¿vale? Que lo van a ejecutar todo y lo van a hacer a nivel administrativo, va a cambiar absolutamente todo. Bueno, va. Entonces voy a ir con la presentación. Vale, pues entonces ya hemos visto blockchain. ¿Qué es el blockchain? Los activos digitales, ¿por qué es importante? ¿Cuál es el link entre el blockchain y las criptodivisas? ¿Vale? Y ahora lo que vamos a ver a continuación, ¿vale? El blockchain. Al final el blockchain, ya sabéis cómo funciona. ¿Qué es el blockchain? El blockchain es la evolución del Internet, ¿vale? Todo parte del Internet, ¿vale? El blockchain, un sinónimo del blockchain es la web 3.0. Entonces, en el 1990, 1998, cuando empezó el Internet, el Internet es el Internet de la información. Tú estabas en un ordenador, veías, leías el periódico y es el Internet de la información. Hoy en día, ¿qué hemos pasado? Estamos en el Internet 2.0, en la web 2.0. Es que yo leo, ¿vale? Y intercambio información, es decir, yo te mando un email, ¿vale? Tú estás en Estados Unidos, yo te mando un email, estamos intercambiando información. Eso es lo que tenemos a día de hoy, o lo que teníamos hasta el día de hoy. Y la web 3.0, ¿qué es? El intercambio del valor, ¿vale? Ya no solo leo, ya no solo intercambio información, también intercambio valor. Y para intercambiar el valor, ¿qué es lo que necesitas? La blockchain, ¿vale? Y los activos digitales. Y todo esto parte de Internet, que es la base de todo. Entonces, mucha gente ve el blockchain y ve como algo que es futurible, nada más lejos de la realidad, ¿vale? Aquí os he puesto muchos ejemplos, ¿vale? Podríamos hablar de muchos ejemplos, pero tenéis todas las empresas de la web 2.0 que hemos dicho, la típica Google, YouTube, Facebook, ¿vale? Y todas tienen su contrapartida con el web 3.0. ¿Cuál es la principal? Por ejemplo, si cogemos el caso de YouTube, ¿vale? En la web 2.0, hoy, ¿qué es lo que hacemos a día de hoy?
Pues yo hago un vídeo, hacemos el vídeo de esta sesión, la colgamos en YouTube y si hay muchos usuarios, ¿vale? Para YouTube muy bien porque ven todos sus anuncios. Entonces ahí YouTube gana mucho dinero porque cada vez tienen más usuarios y a ti te dan un poquito por haber hecho ese vídeo. En la web 3.0, en la web 3.0, esto cambia completamente. Y hay tres partes. Unos son los desarrolladores, otros son los generadores de contenido y otro es la empresa, YouTube, ¿vale? Y el beneficio se reparte entre esas tres partes, ¿vale? Entonces, el que genera el contenido en la web 3.0, si yo hago el vídeo y lo subo a la red se llama Z, ¿vale? Pues a mí me van a pagar. ¿Y cómo me van a pagar? Con su criptodivisa, ¿vale? ¿Y por qué Z me va a pagar con su criptodivisa? Porque si yo subo muchos vídeos a ese protocolo va a tener muchos usuarios. Y si tiene muchos usuarios ese protocolo, van a demandar mucho su criptodivisa. Y si hay mucha gente que demanda su criptodivisa, esa divisa va a valer mucho dinero, ¿vale? Entonces, ese es el cambio que va a haber entre la web 2.0 y la web 3.0. Entonces, ya habéis visto todos los casos las contrapartidas entre la web 2.0 y la web 3.0. El blockchain, la blockchain, ¿vale? Que no sé si se dice el blockchain o la blockchain. Como tú quieras. ¿Vale? Entonces, casos de usos de la blockchain. Eso es lo más importante. Es decir, ya se usa la blockchain, ¿vale? Y acordaros lo que os he dicho antes. Si se utiliza la blockchain, necesito una criptodivisa, ¿vale? Y os voy a poner ejemplos. Entonces, antes Miguel Ángel ha hablado de la tokenización. El uso más claro es la tokenización, ¿vale? ¿Qué es la tokenización? No es nada más que cualquier activo digitalizarlo, ya está. Y lo meto en la cadena de blockchain. Y luego ya tienes todas las ventajas de trazabilidad que hemos hablado antes, de inmutabilidad, es seguro, ¿vale? Es lo más seguro. Una vez que tokenizas un activo, lo que sea, un piso, un cuadro, unos bonos del tesoro, lo tienes ahí, es mucho más trazable. Administrativamente tiene muchas ventajas, ¿vale? Que si no tienes que ir con los intermediarios, comprar, venderlo. Entonces, aquí BBVA, JP Morgan, fijaros JP Morgan, ha tokenizado más de 300 billones de dólares de bonos de tesoro, ¿vale? Y si los ha tokenizado, ¿vale? Aquí no lo dice, pero lo ha tokenizado, ¿qué es lo que ha utilizado? Ha tenido que utilizar un protocolo, ¿vale? De blockchain. ¿Qué protocolo ha utilizado en ese caso? El Ethereum, ¿vale? Entonces, ¿qué moneda necesita para que esto esté siempre actualizado? El Ether, ¿vale? Entonces, y esto estamos empezando ahora, ¿vale? Estamos empezando ahora. En Davos se estima que el 10% del GDP mundial va a estar tokenizado para el 2027. Esto lo dice Davos, no lo decimos nosotros. Si eso es verdad, imaginaros la cantidad de trillions de dólares que estarán tokenizados y eso que lleva consigo, pues que no sé qué protocolos utilizarán, pero tendrán que utilizar este tipo de activos digitales. Otro caso es un cuadro, ¿vale? Tú cuando tokenizas algo, ¿qué es lo que haces? Das liquidez al sistema, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo no sé lo que vale ese cuadro. Imaginaos que ese cuadro vale 5 millones de euros. Solo lo puede comprar una persona que tenga 5 millones de euros. Pero si tokenizamos ese cuadro en 5 millones de parte, ¿vale? Cualquier persona que tenga un euro puede comprarlo y sería propietario de una porción de la versión digital de ese cuadro y todos los royalties del punto de vista digital de ese cuadro serían para esa persona. Otro caso de uso, el DeFi, son las finanzas descentralizadas, que seguramente habréis oído hablar también y os habrán dicho que es muy complicado. Vale, pues no es nada más que es todos los servicios que ofrecen un banco, ¿vale? Es el DeFi, ¿vale? El DeFi, que es, al final el DeFi son lo que llaman smart contracts, ¿vale? Que son contratos inteligentes en los que tú mismo vas a diseñar tus propios productos financieros, ¿vale? Ya sea de apalancamiento, ya sea de préstamos, ya sea de staking. Staking es generar, es como los dividendos, ¿vale? Es decir, tú pones tus tokens, tus acciones de la empresa para poder decidir, ¿vale? O para poder asegurar el buen funcionamiento del protocolo y a cambio ellos te van a dar una recompensa, ¿vale? Entonces, aquí con el DeFi
tú vas a utilizar unos protocolos en los que tú mismo vas a diseñar tus propios productos bancarios, ¿vale? Y aquí, ¿cuál es la gran diferencia entre el DeFi y los bancos? ¿Vale? El banco, ¿qué riesgo puede tener? Pues puede tener un riesgo, aparte del mismo banco, un riesgo país, ¿vale? Aquí no hay riesgo país, ¿vale? En el DeFi. Aquí hay otros riesgos, ¿vale? ¿Cuál es el riesgo del DeFi? El riesgo de hackeo, ¿vale? Pueden hackear el protocolo y entonces ahí desaparece absolutamente todo, ¿vale? Por poner un ejemplo que seguramente todos habréis oído, el de FTX, ¿vale? Cuando pasó FTX tenía todos sus activos estaban en dos balances, uno en protocolos del DeFi y otros pues en el exchange y en el hedge fund que tenían de Almeida, ¿vale? Se demostró con lo del FTX, claro, eso no lo dice nadie, pero se ha demostrado que lo único seguro que había, todo lo seguro era lo del DeFi, porque aquí no hay riesgo de contrapartida. Y aquí FTX no pudo dejar ninguna deuda, todo se ejecutó inmediatamente, ¿vale? Aquí sí. Aquí lo que yo te debía y tal y cual, eso ya los acreedores lo han perdido, ¿vale? Pero en el DeFi, como se ejecuta todo de manera inmediata, ahí no hubo ningún problema. El DeFi, que no me quiero alargar mucho, el DeFi es a nivel de Assets Under Management, ¿vale? Sería el banco número 31, ¿vale? Con las caídas que han habido de las criptodivisas. Esto, este año y los próximos 2 años, va a ser uno de los grandes impactos que va a tener el mundo de activos digitales. Pagos fronterizos, ¿vale? Hoy tú quieres pagar algo desde México hasta España, y fíjate lo que estoy hablando, México a España, y tienes que cambiar tus pesos a dólares y tus dólares luego a euros, ¿vale? Con todos los intermediarios que hay por medio. No tiene ningún sentido. Y con esto lo vas a hacer cuestión de segundos, minutos, ¿vale? Y eso que estamos en el inicio, esto es como Internet. Antes, vosotros no os acordaréis porque sois muy jóvenes, pero cuando descargábamos una película o unos juegos tardábamos, yo qué sé, 3 noches dejábamos el ordenador, el Spectrum ahí para que se cargasen los juegos. Hoy eso lo haces en 1 minuto con la 5G, ¿vale? Entonces, esto pasará lo mismo. Aquí pasará lo mismo. Sanjan ya dice que habrán más de 156 trillones de dólares. Y el último caso de uso, estamos hablando del metaverso y los NFTs, ¿vale? Los NFTs va a hablar luego Felipe, y el metaverso. El metaverso, ¿vale? Esto es para otras 5 horas, ¿vale? Hablar otras 5 horas, ¿vale? Lo que sí que está claro que el metaverso ya están metidos todas las industrias. Las de marcas potentes están todas, absolutamente, ¿vale? El metaverso, este metaverso, sin los NFTs no puede existir. Los NFTs sin la blockchain no puede existir, ¿vale? Y ahora os explicaré por qué. Y la blockchain que hemos dicho que necesita un activo digital, ¿vale? Una criptodivisa. ¿El metaverso qué es? ¿Vale? El metaverso es, y voy a poner otro ejemplo, el Internet de hoy en día ¿qué es? Es el Internet del clic. Tú pones una dirección, clic, y te vas a la página web. El metaverso ahora es lo mismo, pero es un Internet tridimensional. Tú te metes en el ordenador y navegas. Y ese es el metaverso, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que tú vas a tener muchos metaversos. Un metaverso del gaming, un metaverso para comprar, un metaverso de la educación, de las universidades, un metaverso de los conciertos, del deportes, muchos metaversos, ¿vale? Entonces, el problema es, ¿cómo los unes tú transversalmente? ¿Vale? Porque claro, yo voy a tener mi propio avatar y ahí es donde entran los NFTs. Cuando yo tengo mi propia identidad, ¿cómo me puedo asegurar que esa identidad es mía y que nadie me la puede quitar? Porque yo quiero ir de este metaverso hasta este otro metaverso, pero quiero ir con mi identidad. Y para eso necesito la blockchain, ¿vale? Por eso tendremos los NFTs. Ethereum, que habréis oído hablar de Buterin, el origen de todo esto fue una aplicación que tenía él, ¿vale? Que él estaba dentro de una aplicación y claro, como dependía de un dueño, ¿vale? Un día ese dueño decidió cambiar las normas del juego y Buterin dijo, bueno, pero ¿por qué cambia un señor solo las reglas de juego cuando estamos más de 500.000 personas jugando aquí? Somos nosotros los que tenemos que decidir si se cambian o no, ¿vale? Y por eso surgió Ethereum y por eso surgió
todo este negocio, ¿vale? Entonces, tiene lógica. Cuando decimos el metaverso es como el Fortnite de los niños, que están jugando, y ahí se puede comprar con euros. Y me dicen, sí, ¿por qué ahí se puede comprar con euros y en el metaverso que tú dices, Alberto, no se puede comprar? Por esa razón que os he explicado. En el Fortnite, ¿vale? Yo estoy 5 años jugando, me gasto muchísimo dinero, llego al nivel número 850 después de 5 años, y si Fortnite se va a la quiebra, yo he perdido todos esos 5 años. Con esto no, porque mi identidad, ¿vale?, estará ahí, y esos 5 años, todo lo que he conseguido, lo tengo ahí identificado en la blockchain. Y si Fortnite ya no está, pues me iré a la otra Fortnite que haya, pero me iré con mi propia identidad, con la identidad que yo tengo. Entonces, aquí veis muchos casos de Nike, Adidas, Dolce & Gabbana, que están haciendo ya todo este tipo de activos, ¿vale? Y ahora vamos a hablar un poquito del tema de regulación y fiscalidad. Muchas gracias, buenas tardes. Yo iba a empezar haciendo un chiste diciendo que tenía una mala noticia, que solo tenía 10 minutos, pero gracias a Alberto creo que tengo incluso menos. O sea que, la buena es que la parte de regulación y fiscal, que seguro que muchos tienen interés, porque yo he detectado 2 o 3 personas en la sala que les gusta no pagar impuestos y ganar mucho dinero y tal, son temas que a la gente, a determinadas personas a veces les gusta o les motiva. Lo bueno es que esto es muy fácil. Esto es muy sencillo y esto es a lo mejor derivación o de formación profesional de fiscalista. Yo empecé a dar clase hace 20 y tantos años y la primera vez que me echaron al ruedo, era un tema que yo pensaba que dominaba, el público tenía mucho nivel y mucha más experiencia que yo y me hicieron una pregunta que yo no es que no supiera la respuesta, sino que no entendía la pregunta. Entonces comprendí, yo estaba en Garrigues y me creía el rey del mambo y comprendí que había que estudiar mucho todavía, ¿no? Bueno, pues la única vez que me ha vuelto a pasar eso después, no porque sea muy listo, sino porque me lo he currado mucho, fue dando clases, lo estaba intentando recordar ahora, en 2015 aproximadamente, un curso de planificación de banca privada y tal, y levanta la mano iba a decir un taco, pero no lo digo, un tío, y me pregunta que si no sé qué lleva IVA, y ese no sé qué yo no sabía lo que era, y era Bitcoin. Yo no había oído hablar de Bitcoin en mi vida, el año 2015. Con lo cual le dije que era un tema que no estaba resuelto, salí por la tangente, tal cual, y a la semana siguiente me había empollado el Bitcoin, no había entendido nada, pero ya por lo menos le pude decir que no llevaba IVA por una serie de derivadas y historias. Bueno, toda esta introducción, ¿por qué? Porque lo que ha contado Alberto, que no es fácil de entender, y aquí me imagino que algunos sabrán mucho, otros poco y otros nada. La parte de regulación yo la dividiría en 2, una macro y otra micro, o una individual y una colectiva. Entonces, desde un punto de vista más macro, más regulatorio, se habla, hay una distinción muy clara, se habla de los security tokens o de los utility tokens, ¿no? Las moneditas estas, hay de todo tipo. Entonces, algunas son las security, que es, lo voy a decir de una forma muy de andar por casa, pero la manifestación en la blockchain de la titularidad de algo. Igual que si yo tengo 10 acciones de Repsol, tengo un trocito de la propiedad de Repsol, yo puedo tener 10 tokens que representen la propiedad de un activo inmobiliario que esté tokenizado. Hay empresas en España que han tokenizado ya 30, 40, 50 inmuebles inscritas en la CNMV y con sus folletos que son públicos y demás, y tengo un trocito de ese edificio. O por no mentir o no decir una media verdad, que es todavía peor, tengo un trocito de un préstamo a la sociedad que es propietaria de ese edificio, porque sabemos que hay un sistema notarial, registral, y esto va muy rápido, pero no tanto. Entonces, si yo tengo unos tokens que me representan la propiedad de algo, esos serán los security tokens, que yo siempre digo, es que mola mucho decir las cosas en inglés. Bueno, pues los security tokens son la propiedad, representan la propiedad de algo. Y luego están los utility tokens, que los que nos permiten hacer cosas.
los que si yo tengo, que supongo que no existe, si yo tengo un utility token de Mercadona, porque tengo ahí dinero invertido, he comprado, pues eso me permite tener un 2x1 en mortadela, o eso me permite poder aparcar gratis, o eso me permite poder hacer algunas cosas. Entonces, eso que no es más que la tarjeta de puntos de toda la vida, la tarjeta VIPS que había en su día, o la tarjeta Iberia que te da unos sabios, eso, cuando está en una blockchain y es inmutable, y si yo tengo 2.000 avios y de repente me encuentro con mi cuenta de Iberia que tiene 0, pues a lo mejor me tengo que dedicar unas cuantas horas a pelearme con un contestador automático, con una persona, con tal, pues eso no lo tengo aquí. Esto es un ejemplo muy tonto, pero a partir de ahí podemos hablar de propiedad, podemos hablar de proyectos con un fin social. Hay una empresa, y le voy a citar, no tengo nada que ver con ella, pero hay una empresa que se llama Ethic Hub, que es una empresa, una DAO, tal, que ¿qué está haciendo? Está financiando productores de café en México con préstamos a tasas del 10%, es decir, que son muy atractivas para poder invertir pequeñas cantidades a agricultores mexicanos que no están bancarizados, que allí no les dan préstamos y que si les mandas el dinero desde aquí en costes, transferencias bancarias y demás, al final se les va a ir todo el dinero, todo el margen y no van a poder llegar hasta ese punto. ¿Por qué hago esta disertación, estos ejemplos, esta separación de unas cosas y otras? Porque no todo es el Bitcoin, no todo es forrarse, no todo es especular. Está muy bien, nosotros tenemos un fondo y lo que queremos es captar dinero de la gente, forrarnos y que la gente se forre, si es que eso no tiene nada malo, pero que el Bitcoin va mucho más allá de eso. El Bitcoin, el Ether, Matic, distintas monedas que cada una pueden tener o no su utilidad. Todo sobre una base de que alguien se lo crea, pero para creérselo a lo mejor primero hay que entenderlo. Entonces, yo creo que hay una parte cuando nosotros contamos lo que es el fondo en nuestra tesis de inversión, que no voy a entrar ahí, pero es importante entender, Alberto siempre habla de la inversión generacional. O sea, yo creo, y esto es opinión absolutamente personal, que estamos como Internet hace 25 años. Y yo en esa época que decía antes de Garrigues, hicimos una operación donde un cliente compró por 500 millones de pesetas, que son 3 millones de euros para los más jóvenes, compró una cosa que se llamaba chueca.com, porque lo iban a petar. Yo no lo he vuelto a ver en mi vida, pero se gastaron 3 millones de euros, porque estaban apostando a eso. Y poco tiempo después estalló la burbuja.com y mi padre, que en gloria esté, decía, la tontería esta de Internet se ha acabado. Pues era un visionario el tío. Entonces, porque ahí está Amazon, ahí está Facebook, ahí están los bancos, que son absolutamente digitales, y nuestra opinión, nuestra tesis, es que eso va hacia adelante, donde las monedas son la gasolina de las blockchains y donde es una tecnología que está ahí, que la podemos utilizar o no, pero desde luego otros la están utilizando. Y en las grandes empresas, con decenas o cientos de personas desarrollando productos y desarrollando soluciones a través de esa blockchain. En la parte, y decía yo, esto es muy fácil. En la parte más personal, como usuarios, como individuos, hay una parte legal que es muy fácil, decir, oye, ¿es legal tener Bitcoin? Porque hay países donde es ilegal tener dólares, tienes que tener bolívares y si no, pues a lo mejor te meten en la cárcel. ¿Es legal tener Bitcoin? Sí, claro que es legal. Otra cosa es que no esté regulado o que se esté empezando a regular. Entonces, ¿la regulación por dónde viene siempre? ¿Por dónde empieza el derecho? Por el penal. Te dan como te salgas del carril. Pues aquí, ¿por dónde viene la regulación? ¿Por dónde está empezando? Por la parte fiscal. Pero la parte fiscal, que no hay nada más peligroso que meterse en YouTube y empezar a ver gurús hablando de estas cosas, la fiscalidad del Bitcoin es muy fácil. Si tú inviertes 1 y tienes 2, has ganado 1 y pasas por caja. No sé si se llamará Montero, Montoro o Montiro, pero hay que pagar impuestos. ¿Cuándo? Cuando se devenguen esas rentas. Y luego están los impuestos a la solidaridad, el patrimonio, el modelo 720, que ahora se han inventado el 721, el 700... Como no son especialmente ágiles nuestros legisladores en los últimos tiempos, y no voy a entrar en leyes de dobles afirmaciones que han hecho últimamente ni cosas por el estilo, pero pues han hecho una ley y no han hecho el reglamento
Y lo que yo contaba en una clase hace 2 meses, del año que viene hay que declarar las criptomonedas en el modelo, no les ha dado tiempo a hacerlo y eso habrá que hacerlo el año que viene. Pero eso son obligaciones de información. Entonces, si alguien aquí ha sido muy listo y ha comprado 10 bitcoins a $100 y ahora esos 10 bitcoins valen 200.000 euros, tiene una plusvalía latente que el día que la materialice vía permuta, vía aportación, vía venta, tendrá que tributar. Es que es una injusticia, sí, igual que si vendes tu casa, igual que si vendes las acciones de Repsol, igual que si haces cualquier cosa con esos activos. Termino ya con esto. Una parte que es importante y que va muy relacionada con eso y va muy relacionada con el fraude, con el blanqueo de capitales y con todas estas cosas que siempre se habla de Bitcoin. El Bitcoin o el cripto no es anónimo, es seudónimo. O sea, yo no sé quién está pasándole 10 bitcoins a Alberto en este momento. Pero sí sé que hay alguien que lo está haciendo y por tanto es muy fácil de trazar eso. Entonces, el narcotraficante que quiere efectivo no quiere cripto. Otra cosa es que se pueda utilizar así, igual que se utiliza el efectivo, igual que se han utilizado determinados bancos, igual que el blanqueo de capitales se ha hecho pues, con arte, con inmuebles o con todo tipo de activos. Estamos en el momento cero, casi todavía. A mí me preguntaron por Bitcoin hace 8 años y yo no sabía lo que era. Seguimos en pañales. Tenemos ahora mismo encima de la mesa un proyecto que se llama MiCA, Marketing Crypto Assets, que es un reglamento de la Unión Europea, que como sabéis los reglamentos son de aplicación directa en todos los países miembros de la Unión, pues todavía se está negociando. Dejan fuera, por cierto, a los NFTs, cosa que a mí me parece un error, ya que los regulas, nosotros somos partidarios, cuanto más regulado esté esto, mejor. Haya unas reglas y eso va a hacer que muchos que quieren entrar y no se atreven, y como está regulado, ya lo van a hacer. Y luego están los libertarios y todas estas cosas. Pero como resumen y termino en estos pocos minutos que me ha dejado mi querido Alberto, de verdad que es algo relativamente sencillo. Eso los fiscalistas lo aprendimos muy fácil. ¿Cómo tributa esto? Depende, lo que diga el de mercantil, lo que diga el de civil. ¿Qué es una permuta? Tributa así. ¿Qué es una compraventa? De esta manera. ¿Qué es una aportación no dineraria? De esta otra manera. Y el cripto, el blockchain, tiene una traslación en el mundo físico que es exactamente la misma. Habrá compraventas, habrá permutas, habrá lo que haya. El que se quiera pasar de listo todavía tiene relativamente fácil esconderse, pero puedes acabar teniendo 100 bitcoins que están muy bien, pero si no te los puedes gastar, es como si tienes una maleta de billetes. Una maleta de billetes hace 50 años eras el rey del mambo. Ahora, si te vas a un banco a ingresarlo, le dan al botón este de aquí abajo y aparecen los geos. Bueno, pues me gusta ser claro en esto y nosotros creemos en el camino correcto del cripto. Y luego el que crea en cripto como valor para especular o valor para invertir, valor refugio, cualquier cosa así, eso ya son teorías. Pero yo, y esto es apuesta personal, no tengo ninguna duda de que dentro de 10 años se estudiará aquí en ICADE. Mi hijo está por ahí, que está en segunda carrera y no cree nada en el cripto. Y dices, bueno, con 19 años no crees en el cripto. Bueno, pues con 29 a lo mejor trabaja en cripto. Pues esa es un poco mi idea. Muy bien, pues nada. Otra lección más de Enrique. Vale, pues nada, yo 5 minutos más y ya doy paso a Felipe. Simplemente vamos a hablar, lo ha comentado Enrique, la tesis de inversión y cómo invertir en este tipo de activos. La tesis de inversión, es lo que ha dicho Enrique anteriormente, es una inversión financiera generacional. Son ciclos generacionales de 20 años y entonces en el 2018 empezó el nuevo ciclo que lo van a liderar los millennials. Durante esos 20 años, del 18 al 38, hay que invertir allá donde los millennials vayan a centrar su atención, ¿vale? Entonces, esto ha pasado toda la vida, ¿vale? Con los baby boomers, veis el ciclo es del 81 al 2000, la línea roja es el activo fue el consumo. Si hubieses invertido $1.000 en el 81, 20 años después se hubiese convertido en 1.171.000 dólares. La generación X, ¿cuál fue el activo? El Internet, ¿vale? Desde el 97 al 2017, el gráfico rojo es $1.000 invertidos en el 97, 20 años después, $1,5 millones de dólares si hubieses invertido en las funds, ¿vale? En
en Internet. Con los millennials va a pasar lo mismo, es decir, el ciclo será 20 años, del 18 al 38, lo que no sé cuál va a ser el activo. Nosotros consideramos que el activo seguramente, o una gran parte, será el tema del blockchain, ¿vale? Y dentro del blockchain, las criptodivisas. Entonces, ¿en qué momento nos encontramos ahora que nadie habla? Es en el momento de mayor transferencia de historia de riqueza, ¿vale? De generación. Los baby boomers, ¿vale? Van a transferir toda la riqueza porque ya se están jubilando y por edad se están muriendo. ¿A quién? A sus hijos. ¿Quiénes son sus hijos? Mayoritariamente los millennials. Entonces, esos 18,4 trillions de dólares lo van a recibir los millennials. ¿Y dónde lo van a ir invirtiendo? Pues seguramente lo meterán en inteligencia artificial, machine learning, robótica, y una parte muy importante irá para los activos financieros. ¿Cómo invertir en el blockchain? Y esa es la base de Protein Capital. Hay dos maneras: invirtiendo directamente en los protocolos, en los activos digitales, en el Bitcoin, en el Ether, en las criptodivisas, o también tienes la opción de invertir en las empresas de blockchain, ¿vale? En el equity, como se ha hecho toda la vida, ¿vale? Pues en vez de Apple, de Binance, en este caso de Binance. ¿Cuál es la diferencia? ¿Vale? ¿Y cuáles son las ventajas que tiene invertir en el token? ¿Y qué prisma se nos abre ahora con el tema del blockchain? Cojo el ejemplo de FTX, ¿vale? O cojo el ejemplo, sí, de FTX es el más claro. FTX era un exchange, el tercero más grande del mundo, que pasó de cero a muchos billions de dólares. El que hubiese comprado las acciones al principio, hubo un momento que tuvo una revalorización altísima, ¿vale? Porque sus acciones valían mucho, hoy valen cero, ¿vale? Porque se ha ido a la quiebra, ¿vale? Si tú, en vez de coger las acciones, el equity, hubieses comprado el token, ¿vale? Que la correlación es muy alta con FTX, tú hubieses llegó a tener una revalorización de hasta más de un 1900%, una barbaridad, muchos ceros, ¿vale? Y luego se ha ido prácticamente ahora a cero, ¿vale? Pero claro, el token, la diferencia con el equity es que el token sí que es líquido, ¿vale? El token, tú podías tener una gestión de riesgo de decir, oye, si se multiplica por 3 mi inversión, vendo un tercio, ¿vale? Si se multiplica por 10, estoy yendo a niveles, ¿vale? Llegó a 1.000 y pico, ¿vale? Si se multiplica por 20, vendo otro tercio y dejo un tercio para el resto de la vida. Y si se va a cero, se ha ido a cero, pero yo ya he cogido 13 veces la inversión. Entonces, esto sí que pasa. Celsius, no sé si habréis oído hablar, lo mismo, ¿vale? Entonces, muchas empresas del blockchain pasa esto. Entonces, hay que tener una balanza, no todo tiene que ser token, también hay cosas buenas del equity que hay que tener en cuenta. Entonces, nosotros en Protein tenemos dos productos. Uno, lo que llamamos large caps, donde invertimos y hacemos gestión activa en las 20 criptodivisas por capitalización bursátil. Utilizamos el análisis técnico, el análisis fundamental y el análisis on-chain para optimizar los rendimientos, comprar cuando hay vender cuando hay sobrecompra y comprar cuando hay sobreventa, ¿vale? Y luego tenemos el fondo 2, que es más el de Venture Capital, donde invertimos en DeFi, donde invertimos en tokens, en ICOs, se llama multiestrategia porque ya no es tan conservador del top 20, sino en cualquier otro token que esté listado, ¿vale? Hacemos opciones financieras también solo sobre el Bitcoin, ¿vale? No como cobertura, sino como income trading, y solo en el Bitcoin, por temas de liquidez, ¿vale? Ese es nuestro propio algoritmo. Nuestro algoritmo va desde 0,1, como veis ahí, hasta 0,95, entonces 0,95 es rojo, 0,15 es azul. A medida que va yendo amarillo, naranja, rojo, vamos vendiendo hasta un 40% de liquidez y luego vamos comprando cuando va a niveles de compras, que los tenemos parametrizados de 0,15 a 0,40, ¿vale? Entonces, este es el otro fondo en el que estamos invirtiendo en DeFi, en Venture Capital, Equities y Token. Vale, yo, si queréis, ya doy paso a Felipe y luego si tenéis preguntas. Okay. Hola. Muchísimas gracias por venir esta tarde. Os agradezco muchísimo a todos los que habéis venido, a todos los que nos estáis viendo
por streaming. La verdad es que si a mí hace unos cuantos años, cuando acabé la carrera, me hubiesen dicho que estaría aquí hoy como artista y haciendo arte digital, pues probablemente hubiese pensado que la persona había que encerrarla en un manicomio. Pero bueno, si quieres contarle a Dios tus planes, si quieres hacerle reír a Dios, cuéntale tus planes. A mí me gusta mucho esa frase. Os cuento un breve resumen. Yo hice ICADE, un breve resumen mío y por qué llego a ser artista. Yo hice ICADE y la verdad es que no me arrepiento de ello para nada. De hecho, me ha dado una formación y le tengo muchísimo cariño a esta universidad. Trabajé muchos años en distintas multinacionales. Trabajé en Bristol Myers, la última, que es una farmacéutica. Anteriormente estuve en Repsol, estuve en Telecinco. Bueno, y hace 13 años llegué a casa y dije, mamá, quiero ser artista. Eso es una frase muy dura para una madre, ¿no? Porque siempre piensan que hemos hecho mal, ¿qué pasa a este niño? ¿Será broma? Tal. Pues no, mi hobby en realidad era ser artista, o mi hobby era el arte. Cuando yo terminé la carrera, mi primer sueldo me lo gasté en un cuadro. Entonces pongo un cuadro, fui a la galería de arte y dije, bien, me quiero comprar este cuadro y tal. Costaba 300.000 pelas. No es que ganase 300.000 pelas, pero lo tuve que pagar a plazos, pero ese fue mi primer contacto con el mundo del arte. Todo el mundo me decía, cómprate un reloj, cómprate no sé qué. Dije, no, yo quiero comprar un cuadro. A partir de ahí me gustaba mucho ir a museos, me gustaba mucho ir a galerías de arte, me gustaba mucho hablar con los artistas. O sea, no sé por qué, era una cosa como inconsciente, algo que te gusta, algo que verdaderamente no sé, me dije, ¿por qué quiero ser artista? No sé, llegó un momento donde ya la única motivación que tenía cuando estaba en el mundo de la multinacional era la nómina a final de mes. Y esa motivación me parecía muy vacua. Me parecía una motivación, pues no sé, dije, no, hasta aquí. Y entonces llegó un día donde dejé todo y dije, voy a ser artista. Pues nada, un día hace 13 años y fue tal cual. Es decir, no era porque ni me habían despedido, ni me tenía un mal rollo con mi jefe, ni una serie de cosas. Simplemente dije, quiero hacer verdaderamente lo que verdaderamente me gusta. Los NFTs. A ver, los NFTs es un tema que a mí la primera vez que me hablaron de NFTs hace 2 años, pensé que me estaban hablando de una hamburguesa de McDonald's. Decía, NFT, digo, cosa que me lo explicaban, no lo entendía. Digo, pero qué cosa más rara, esto en el arte, tal. No sé, bueno, arte digital, pero si se puede copiar, pero si puede hacer esto, lo puede hacer cualquiera, ¿no? Vale, os voy a poner por qué hago yo NFTs. Os voy a poner un caso como pondría un profesor de ICADE. Es decir, un caso, por ejemplo, el caso de Nokia, que todos lo conocéis. El caso de Nokia es una empresa que hace 10 años todos teníamos un Nokia. Ya no tiene un Nokia nadie. ¿Por qué? No fue una empresa que se supo adaptar al cambio, no vio a Apple venir, no vio a BlackBerry venir y, evidentemente, llegó un momento donde desapareció. Nadie se acuerda de Nokia hoy en día. ¿Por qué? Porque yo creo que como artista y como empresa y como lo que tú quieras llamarte, si no eres una persona que está abierta al cambio, que está abierta a la innovación, que seas proactivo, al final te vas a estancar. Con lo cual, creo que el NFT es una parte del arte en la que hay que estar. Y por eso estoy. Entonces, eso es. Yo empecé con los NFTs hace un año y medio, aproximadamente. En octubre de 2021 fue cuando hice mi primer NFT, que lo vais a ver ahora. Os voy a poner un vídeo donde vais a ver la reacción. Hay varias cosas, vais a entender lo que son los NFTs visualmente, porque yo creo que como artista me gusta más lo visual que explicároslo verbalmente. Y luego haremos un ejercicio de ¿y para qué sirven los NFTs? ¿Y por qué una empresa tiene que tener NFTs? ¿Y por qué? Bueno, un poco de profesor de ICADE. Pero ahora os voy a enseñar un vídeo en el cual vais a ver la reacción de una persona ante el primer NFT que se hizo, digamos, viral a nivel mundial. Este es un NFT que es de Beeple, es un artista americano, y Christie's subasta este NFT. Y esta es la reacción de él en su casa cuando está con sus padres comiendo y está viendo la subasta online, cómo se está cerrando la subasta. Pensar en un número, que penséis que a lo mejor ese NFT se vendió estamos hablando de hace 2 años aproximadamente, y ahora veréis en cuánto se vendió y qué casa de subastas estaba detrás, que concretamente era Christie's. Os pongo el vídeo y luego os cuento un par de cosas más para que lo veáis. Esto es. So we are
in my living room and we're watching the closing of the auction, which closes in 1 hour and 18 minutes. It's already at like a absolutely ridiculous amount. The artwork that I made is very much influenced by the tools and influenced by the work of a bunch of people in the crypto community as well. Hey Mike, this is Jason. I just want to say congratulations. You're at 25,250,000. This is crazy, man. Jesus Christ, what the f***? Oh my God! 50 million! What? Oh my God! 69 million? I think it probably means digital art is here to stay. I'm going to Disney World! Es el NFT que hice hace un año. Siempre me han gustado siempre mucho los bulldogs, como podéis ver. Bueno, habéis visto, ya queda claro el concepto de lo que es un NFT, más o menos. Puedes mirar muchas cosas. Entonces ahora viene la parte de ICADE. Entonces la parte de ICADE es, ¿y yo qué hago con un NFT como empresa? Cualquiera de vosotros que tengáis una empresa diréis, oye, y yo, bueno, muy bonito, es verdad, es arte. El efecto lo puedo tener como una cosa, digamos, en mi casa. Vamos a poner un ejemplo con un slide para que veáis. Además, fíjate que en vuestra presentación habéis hecho mención, y no nos hemos visto las presentaciones antes, o sea que no, que es casualidad. Vamos a ver lo que es este es un slide que os quiero explicar para que veáis, bueno, ¿y qué hace una marca con un NFT? ¿No? Porque, claro, en efecto, yo lo puedo coleccionar como colector de arte. Nike, como veis, esa color violeta, que es mi color favorito, el puntito no está, la línea no está en proporción, ¿verdad? Porque veis que el 28 y hay 185. Vale, estos son los millones que ha facturado Nike, que es la empresa pionera en todo este tipo de... es la empresa de zapatillas que se ha metido más en el mundo del NFT, en el mundo del metaverso. ¿Qué hace Nike con esto?
Nike vende colecciones de zapatillas asociadas a sus NFTs, vende videojuegos asociados con las zapatillas, vende una serie de utilidades a las personas que compran los NFTs de Nike que hacen que su facturación el año ha sido 185 millones. ¿Qué hace Dolce & Gabbana? Dices, Dolce & Gabbana con NFTs. Bien, Dolce & Gabbana hace una cosa, hace un engagement con el cliente. ¿Qué hace? Pues vende una serie de vestidos, asocia el NFT a una serie de vestidos y una serie de utilidades. Una serie de utilidades dentro del, por ejemplo, puedes asistir al front row de la pasarela en Milán comprando el NFT asociado a un vestido y asociado a esa pasarela. Es decir, hay un diferente, digamos, una diferente relación con el cliente cuando estás hablando de NFTs. Tiffany's. Bueno, pues Tiffany ha hecho un collar con una cosa que se llama el CryptoPunks, que es un tipo de NFT bastante, digamos, bonito. A mí personalmente me gusta mucho. Budweiser, pues por ejemplo, todos habéis visto el Mundial de Qatar. El Mundial de Qatar, en el intermedio de los partidos, los marcadores eran NFTs, los marcadores gigantes que salían ahí. Estos son usos de empresas reales que hacen uso del NFT y en qué cosas lo hacen. Evidentemente hay una parte artística, pero la diferencia cuando compras NFT y la empresa, el engagement con la empresa es totalmente distinto. Es decir, tú estás comprando y la empresa tiene una trazabilidad de ese cliente. Existe una trazabilidad diferente del cliente NFT al cliente tradicional que va a la tienda y compra las zapatillas. ¿Por qué? Porque normalmente el NFT te da una serie de usos alternativos a lo que al producto físico que estás comprando, ¿no? Usos o experiencias también que le estás dando a la persona de que compra un vestido del Che Gabbana y le estás invitando al front row para un pase, o en el caso de los Bored Ape Yacht, que no sé si lo conocéis, es el caso más famoso de NFTs, que son las caras de los monos, que están hoy en día muy en boga. También daba una serie de accesos a clubes, a fiestas, a actividades que normalmente pues, no tenía accesos la persona que no tenía ese NFT. En el tema del artista, en el NFT hay otra cosa muy diferente y es, por ejemplo, el tema de royalties. El tema de royalties, tú cuando vendes un NFT, para empezar, lo que os he explicado antes, lo del blockchain, da la absoluta certeza de la posesión de tu obra. No hay falsificación en la obra, es tuya y la puedes transmitir a las carteras de los potenciales compradores donde transmites esa obra. ¿Qué pasaría hoy en día? Porque supongo que estaría montando fiestas y fiestas la familia de Picasso si hubiesen pasado todos los cuadros de Picasso un royalty por cada uno de los que ha habido de venta. Pues os lo imagináis, ¿no? Es decir, o sea, ¿cómo estarían de contentos? Si los miles de cuadros que se habrán vendido en los últimos 30 años, la familia hubiese tenido una trazabilidad y un porcentaje. Hoy en día el NFT, cuando un artista vende un NFT, hay una trazabilidad y esa trazabilidad lleva un fee hacia los artistas que son los propietarios, digamos, de la obra en el momento que esa obra se transmite de propietario, que eso hoy en día en el arte matérico no existe. Es decir, tienes lo que vendes y una vez que has vendido ya, eso es un mercado del cual pierdes el control de la obra o la trazabilidad de la obra. Una pregunta, ¿dónde se ven los NFTs? Y dices, pero es un NFT, pues un NFT lo puedes ver en muchos sitios, lo puedes ver en un PC, lo puedes ver en televisiones. Hoy en día Samsung está creando ya televisiones especiales para los NFTs. Lo puedes ver en esto que se llamaban los marcos digitales. Es decir, tú tienes un marco, lo puedes ver en tu móvil. Los perros que habéis visto es un tipo de NFT que se llama PFP, que es un Profile Picture, que es, bueno, puedes ponerlo en tu foto de WhatsApp. De hecho, los Bored Ape Yacht, muchos futbolistas a nivel mundial tienen sus perfiles de WhatsApp, los monos que están digamos, siendo lo más atractivo ahora mismo, lo más alto en el mundo de la NFT. El NFT se puede ver, como os digo, en los cuatro elementos que os he comentado o en muchas otras formas. Es decir, es arte digital. Tú puedes tener tu cartera de NFTs, lo tienes en tu casa y tienes un marco digital donde tienes los NFTs que van pasando. Al igual que teníamos pues, los lienzos, tienes 7 lienzos, pues puedes tener 7 NFTs que están pasando en bucle o uno simplemente, o puedes tener uno proyectado. No sé, a mí
como artista, digamos, no nativo digital, me gusta asociar el NFT a una obra física. Es decir, yo siempre que hago los NFTs que habéis visto de la menina andando por la calle de Nueva York, lo asocio a una menina física, en algunos casos, no en todos. El caso este nuevo de los bulldogs, pues los asocio a un bulldog cuando se compra, cuando se vende el NFT. Es decir, a mí, pero eso es una cosa que no es muy, digamos que es un poco de artista NFT un poco carca, porque el artista actual lo que hace es que vende simplemente lo digital y es lo que recibe el cliente, no recibe normalmente obra física, normalmente. En el caso de Beeple, pues evidentemente sí se recibió todo el archivo digital que habéis visto en la subasta. No sé, yo creo que con esto más o menos os he medio aclarado el mundo de NFT y si queréis hacernos alguna pregunta menos de fiscalidad rara, podéis preguntar, no, sin broma, preguntarnos lo que queráis. Muchas gracias. A nivel normal, a nivel de utilización normal? Pues yo que soy muy crítico con la CNMV por poco flexible, sorprendentemente en Europa es de los reguladores más flexibles que tenemos, junto con Luxemburgo y Reino Unido, no hablo de Unión Europea, hablo de Europa, ¿no? Es de los más flexibles. Yo creo que cuando tengamos MiCA ya en vigor, no van a tener más remedio que aceptarlo, porque al final una IPO, una oferta pública de venta, que en el ámbito cripto han sido las ICOs, las IDOs, distintas denominaciones que daría para un rato de charla, no son más que la oferta pública de partes alícuotas de activos. Con lo cual, con un buen folleto, con una buena información y demás, y estando ya regulado, y estando los canutos de entrada en el mundo cripto, es decir, los que llamamos los exchanges, los que pasan del dinero fiat al dinero digital, regulados, supervisados y controlados, no debería haber problema. Si tengo que decir una fecha, no me atrevo, pero no lo veo muy lejano. Los que tengan que hacer esas inversiones. ¿Cuándo habrá algún visor? ¿Cuando salga el MiCA? Cuando sea MiCA, yo creo que ya al inversor retail, igual que tú puedes ir a la UPV de Repsol y comprar 20 acciones, yo creo que debería ser lo mismo. Nosotros, por ejemplo, nuestros inversores sí tienen que ser unos inversores cualificados por importe, conocimientos financieros y demás, pero con MiCA yo creo que se abrirá al público en general. Sí, es un tema de fiscalidad y regulación, ¿no? Quería preguntarle esto, si por ejemplo tú compras un Bitcoin, cualquier moneda digital, en un exchange descentralizado, en el que no has hecho KIC ni nada por el estilo, con lo cual la transacción es anónima completamente, y la metes en una billetera o en varias, que en realidad no tiene título de propiedad. La billetera es un número de MetaMask, pongo por poner un ejemplo, ¿no? O en un ledger en tu casa. Bueno, ahí está el ledger físico, pero ¿cómo se va a poder alcanzar esa fiscalidad? Porque, bueno, en realidad lo que pasaba con el inicio de todo el blockchain y toda la cadena de bloques y demás era principalmente la descentralización y, de otra parte, el anonimato. Claro, esos bancos centrales, haciendas gubernamentales y demás, les hace la gracia justa. Pero ¿cómo le pones puertas a ese campo? A ver, los conceptos de Ledger y MetaMask, para los que no estén familiarizados, son el Ledger en físico y el MetaMask en web es el monedero, el wallet donde puedes tener guardadas las cosas. Si yo le compro ahora a Felipao esa menina por 400 € y se lo pago en billetes, él puede o no pagar impuestos,
pero él los tiene que pagar, porque él tiene una venta de algo que ha producido. Pero Hacienda no lo sabe, porque yo le he pagado en billetes. Y yo me doy la vuelta y a Alberto se lo vendo en 800. Yo tengo una ganancia y también la tengo que declarar. Hacienda no lo sabe. O sea, una cosa es que Hacienda tenga capacidad de saberlo y otra cosa es cómo tributa. Cómo tributa es evidente, como si vendo mi casa, como si vendo acciones o como si vendo un cuadro con una ganancia. Disculpa, pero no solo es que Hacienda no lo sabe, es que no queda clara la propiedad y la transacción queda clara, pero no queda clara la propiedad. Realmente, si hablamos de billeteras, no de personas. O sea, yo con una... Bueno, ya con NFT se pueden hacer locuras, ¿no? Quiero decir. Pero entonces, sí, mi pregunta es, ¿cómo se va a poder... ¿Cuál crees que va a ser el camino para regular todo eso, que es realmente difícil? Hombre, claro, si eres tan gilipollas, discúlpame la frase, de ir tú a Hacienda y decirle, hola, buenas, he hecho esta transacción, se lo he vendido a este, y eso no... O sea, hacerlo y no darle aviso a Hacienda no es ilegal. ¿Qué pasa si le ponemos 5 ceros a la derecha al ejemplo que yo acabo de poner? Es decir, si yo esto, en vez de por 400 euros, es por varios millones de euros. Me es igual. No, pero ¿qué haces después con ese dinero? Porque ya no solo es que seas tan tonto o tan responsable de pagar tus impuestos. Bien, pero eso es otra cuestión, perdóname. Sí. Voy a ir ahora. Sí, sino que una vez que tienes ese dinero lo puedes llamar B, no declarado, lo puedes llamar como quieras, entonces la capacidad de utilizar este dinero es mucho más pequeña y es a donde voy. En un ledger yo tengo un aparato donde aquí están mis bitcoins y eso Hacienda no lo tiene por qué saber. En un MetaMask lo mismo, pero para yo entrar o salir de ahí tengo que pasar a través de un exchange que estará centralizado o descentralizado. En el momento que eso esté regulado, por eso ya digo, habrá caminos para trazar eso. Entonces Hacienda a lo mejor no sabe lo que yo tengo dentro de mi MetaMask, porque no tengo un MetaMask, tengo 214 MetaMask que les he dado la vuelta 17 Y además, veces. perdóname, los he comprado en Uniswap y en otros exchange descentralizados que ahora han salido estos, pero habrá más. O sea, pero tendrás una primera entrada donde compraste USDT $1.000 con tarjeta de crédito o con transferencia, sí, y a partir de ahí sí, es donde irán tirando. Pero una cosa es la realidad y otra cosa es cómo lo controla Hacienda. Hacienda va mucho más rápido de lo que nos creemos y esto evoluciona a una gran velocidad, pero el conocimiento de Hacienda, y lo estábamos comentando antes con las herramientas y los mecanismos que tiene, sorprenden. Entonces, en las declaraciones de Hacienda, alguno me dice, sabemos que usted tiene criptomonedas. ¿Por qué? Porque han oído campanas, porque compraste una cosa en crypto.com, en Together o en Bit2Me. Sí, o en Binance, que está ahora metido en Europa. O sea, no es que hayan oído campanas, sino que los exchange ahora están obligados a enviarles información. Quiero decir, Si eres fontanero, haces una chapuza y facturas 80 euros sin IVA, está feo, pero nadie se va a enterar y los 80 euros te los gastas después. Si eres dentista y facturas 1,5 millones de euros en billetes, pues muy ricos esos billetes, pero bueno, informas, yo no voy a esto, ¿sabes? He leído, por ejemplo, que un famoso bitcoiner, ¿no? De pronto se supone que ha perdido con un NFT miles de millones. Y dices, ¿cómo este tío tan listo? Bueno, los NFTs te permiten hacer compras y recompras y hacer pérdidas y recuperar tu dinero, ¿no? Es una cosa complicada, pero bueno. O por ser menos boomer, Instagramers o TikTokers, hay un pirao que se hace llamar Crypto Spain, que recomiendo que lo veáis como ejercicio. Mira, uno se ríe. Lo he visto, Luis, conozco a Luis incluso. Y este tío, una de las cosas que sugiere que hagas es que te compres un NFT y pagues por él 100 y te lo recompres. Lo vendas por 1 y entonces declaras una pérdida. Bueno, quiero decir. Bueno, sí. Hoy por hoy se puede, ¿no? Por eso te preguntaba que hacia dónde, que cómo iban a poder, o sea, que hacia dónde crees que iba la regulación en el sentido. Control, más va a permitir hacer cosas porque más va a poder morder de ahí. Claro. Porque si eres un inversor de cripto te da mucha rabia pagar impuestos, pero si eres un trader de bolsa los tienes que pagar y te da la misma rabia y tienes la misma obligación y la misma Está claro, porque decir que todo este mundo que se creó de esta manera es casi poner, lo que te quería decir es que yo, que llevo un tiempo estudiándolo, no soy un experto, pero es
¿cómo van a poder ponerle puertas a ese campo que es inmenso, ¿no? Y que realmente empezó basado en el anonimato y la descentralización? O sea, es donde veo complicado y cuánto van a tardar, ya sé lo del MICA, en fin, la única forma pero de que creo esto que van sea, muy por detrás, la verdad. Que esto sea mainstream, como dicen los anglosajones, que esto se generalice de verdad, es que esté regulado y esté grabado fiscalmente. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Poco a poco se les escapará mucho, pero cada vez será más difícil salirse de ese mundo. Si me permitís, aparte que yo recomiendo pagar impuestos, yo no estoy... No, yo no estoy hablando también, te estoy poniendo un ejemplo tal. Yo desde luego recomiendo, no recomiendo, si puedo evitar los evito y lo que tengo que pagar pues lo pago. Pero bien, eso ya es personal y lógicamente hay que pagar impuestos. Simplemente, si me permitís otra pregunta, ¿cómo creéis que va a convivir el Bitcoin y estos activos con las famosas CBDCs de los bancos centrales que se están imponiendo o tratando de imponer o están en prueba ya y que van a ser las monedas que se supone que van a esto, al fiat, ¿no? Que van sí. Las CBDC son Central Bank Digital Currency. Al final lo que es el dinero fiat digitalizado, ¿vale? Es decir, que no es nada... ¿Pensáis que van a convivir? Sí, sí. ¿Van a obligar a todo el mundo a que la CBDC sea la moneda de curso legal para todo? ¿O van a convivir con el fiat y con el Bitcoin? No, son dos cosas distintas, ¿vale? Utilizan la misma tecnología, pero van a tener usos completamente distintos. El usuario final será el que decida cuál va a ser la moneda que quiera elegir. Una tendrá una política monetaria X y la otra Y, ¿vale? La política monetaria del dólar seguirá rigiéndose por la Fed y los bancos centrales dirán cuál es la política monetaria, que si van a imprimir más dinero, bueno, ahora no imprimirían dinero, si van a emitir más tokens o no. Y el Bitcoin, el Ether o la que sea en el futuro tendrá la suya. Entonces, son cosas completamente distintas, pero con lo que sí que va a competir la CBDC no es con el Bitcoin, ¿vale? Lo que sí que va a competir es con el cash, ¿vale? Estamos en un proceso donde el dinero cash tiende a desaparecer, en algunos países incluso ya ha desaparecido. Eso es muy cómodo porque ya no tienes que ir con las moneditas y los billetes, pero los estados tienen un control absoluto sobre lo que hacemos, en qué gastamos y demás. Yo quiero creer que en democracias como en la que vivimos cada vez nos controlan más, pero con un cierto límite. Si estás en China, llegará un momento donde te dicen usted gana 1000 y solo se puede gastar 50 en ocio, se tiene que gastar 100 en pan y 200 en gasolina. Y si no se lo gasta este mes, ya no se lo va a poder gastar, va a tener que ahorrar tanto, porque va a ser un dinero absolutamente controlado. O sea, que eso da miedo. Absolutamente. Desde la parte cripto, si me pongo el gorro de criptofan, el hecho de que exista una moneda digital que no tiene nada que ver con las que estamos hablando, como decía Alberto, porque no es más que la representación en una blockchain de dinero fiat, lo que va a acelerar es que todo el mundo ya sepa lo que es un wallet, ya todo el mundo lo controle y sea de más fácil acceso comprarte Cardano, comprarte Matic o comprarte Solana o comprarte lo que sea. Muchas gracias. Nada, hombre. Felipe. Mi tesoro. Felipe, para ti como autor, está claro el proceso, ¿vale? Pero una vez que tokenizas, por ejemplo, esa menina que tienes ahí o algo igual que esa menina que tienes ahí y la lanzas al mercado, que tú lo que tienes es un archivo digital creado, ¿qué es lo que vendes? Un archivo digital, o sea, una obra, o puedes hacer una serie de 10 ejemplares y vender los 10. Esa es la primera parte de la pregunta. Y la segunda es, una vez que tienes creado el archivo, ¿cómo sacas eso al mercado en blockchain, a través de una sociedad, o cómo lo haces? Vale, la primera pregunta te respondo de manera... es lo mismo que el arte matérico, es decir, si yo mañana cojo y hago una edición limitada de 25 meninas de cromo, como es el caso, esas 25 meninas también están reflejadas en el arte digital. Es decir, lo mismo que hago en el arte tradicional, lo que pasa es que el soporte en un caso es físico y en otro caso es digital. Es decir, ahí puedes jugar exactamente de la misma manera o hacer una pieza única. Por ejemplo, las meninas que has visto moviéndose, la menina que has visto moviéndose por la calle Nueva York Azul. Esa es una pieza única. Una pieza única, hay 5. Es una edición de 5 y cada una es una pieza única porque todas son distintas. Es decir, las 5 piezas son diferentes. Con lo cual estoy trasladando el arte
digital al arte tradicional. La segunda pregunta que me haces, ¿dónde se vende? Hay una serie de plataformas, OpenSea es la más conocida, hay una serie de plataformas donde el público nativo digital que quiere comprar digital va a esas plataformas. Es distinto que el arte matérico, porque en un arte matérico puedes ir a una galería de arte, puedes ir de repente a una exposición en un garaje, puedes ir digamos, hay otros formatos. Normalmente, ahora mismo, el NFT, digo, porque ya está viendo galerías que están llevando el NFT a la galería física, pero normalmente el NFT se está comprando en mercados super rare, son plataformas especializadas en NFTs, super rare, OpenSea, bueno, hay muchas. Y luego lo que sí que tienes que tener es crearte pues un wallet para comprar esa obra. El proceso no es tan fácil, intentamos hacerlo fácil como comprar un cuadro en una galería, pero está digitalizado, pero es similar a eso. Hola, muchas gracias por vuestra intervención a los tres. Mi pregunta es para Filipa. Bueno, mi nombre es Elena Rodríguez Mayol y yo estoy metida en el mercado del arte. Yo tengo todavía una duda en relación a los NFTs. Pégatelo un poquito a la boca. Vale. ¿Así? Joder, lo trago. Sí, te digo. ¿Tienes una duda? Sí, a ver, estoy viendo tu web, que son muy bonitos los NFTs que has hecho, por cierto, enhorabuena. Muchas gracias. Y entonces, realmente esto es lo mismo que si pones un vídeo, o sea, visualmente es lo mismo. La única diferencia es que están encriptados y tienes un registro público que identifica unívocamente a la pieza, ¿no? Vale. Entonces, realmente es lo mismo que un vídeo, ¿no? Bien, me parece muy buena. La única diferencia es que tienes un certificado incorporado en la pieza. Exactamente. Es decir, si tú vas a una galería de arte y vas a una exposición de Mario Testino y haces una foto de la foto de Mario Testino, o si yo mañana me voy al Prado y cojo y copio un cuadro de Velázquez y lo pongo en mi casa y digo, pues este es un cuadro de Velázquez y es exactamente igual, o hago una foto de una foto, o grabo el NFT que está ahí, lo grabas. Porque yo entiendo la pregunta que tú dices, bueno, pero ¿cómo sé, o sea, qué diferencia hay? Blockchain. Esa es la gran diferencia. Es decir, eso es lo que te certifica, valida y te hace absolutamente incopiable tu obra de arte. Es decir, el NFT como tal, tú puedes decirme, evidentemente, puedes grabar, al igual que te digo, y en el arte tradicional también puedes ir a una galería de arte y hacer una foto de una exposición de fotografía. ¿Y dónde está? Sí, pero ahí viene. Entonces, el segundo paso, cuando tú vas a vender esa foto, te van a decir, ¿tiene usted certificado de la galería? Probablemente no lo tienes. O incluso te diría, lo puedes falsificar. Sí, en el mundo del arte hay falsificaciones. En el caso del blockchain no se puede. Precisamente por lo que os han explicado. Habéis visto lo de las cajas y cómo es tan difícil replicar todo eso. Por eso la tecnología blockchain es lo que habilita la trazabilidad y esto no es castellano, pero incopiabilidad o falsificación de un certificado de ownership, de posesión. Yo en ese punto, el concepto de NFT es en español token no fungible. Entonces, esto es como el dinero. Si yo tengo un euro y me lo cambian por otro euro, me da lo mismo. Pero si yo tengo un token no fungible, es la pieza original, no es la misma que yo he copiado con una impresora o con otro artista que lo copie y lo intente hacer igual, sino que tengo la seguridad de que esa es la prueba. Exactamente. Hay una empresa de la que me encantaría ser accionista, pero no lo soy, por ejemplo, que se llama Nash 21, que está haciendo NFTs con contratos de alquiler. Entonces, yo tengo un contrato, un piso mío, lo alquilo y ese contrato de alquiler lo tokenizo en un NFT y lo puedo transmitir. Y entonces el titular de ese contrato, a través de la blockchain, cobra las rentas. Por hablar de algo que no tiene nada que ver con el arte, que me parece súper interesante, porque tienes la certeza de que el dueño de ese contrato es el que está ahí. Yo un contrato le hago una fotocopia y la reparto por aquí, todos tienen el contrato de mi piso. Pero en el NFT, el único que va a poder cobrar esas rentas tokenizadas va a ser el dueño del NFT. Gracias, me ha quedado claro. Yo
tengo ayuda. Los NFTs los diseño yo, los creo yo, pero lo que es la digital, o sea, lo que es la parte digital, esa parte no la hago yo. Es un poco al hilo de lo que te acaban de comentar. Igual es un poco absurda la pregunta, ¿no? Pero Nunca preguntas absurdas. ¿Cuál es el proceso de creación de un artista nativo digital? Porque difiere mucho del arte físico, ¿no? O sea... Bueno, en efecto, el proceso de creación yo creo que para los dos es el mismo y es muy difícil de contestar a la pregunta porque muchas veces te preguntan, oye, ¿tu inspiración de dónde viene? Y yo digo, mira, mi inspiración puede aparecer cuando me estoy duchando o cuando estoy aquí hoy pensando en lo que voy a hacer mañana. En efecto, yo no soy un artista nativo digital, para nada. Lo que pasa es que el artista normalmente NFT es un artista nativo digital. ¿Por qué? Porque suelen ser diseñadores gráficos, en muchos casos, suele ser gente que está muy acostumbrada, por eso tu pregunta, a trabajar en programas de edición, programas de maqueta, programas, digamos, digitales tremendamente complicados y tremendamente difíciles de entender. Ese es yo diría que el 80% del artista NFT es digital y algo más joven que yo, pero normalmente lo que pasa que creo yo soy matérico a digital y por eso es por lo que habéis visto los bulldogs, por eso habéis visto las meninas, es decir, porque yo paso de lo físico y a lo intangible. Eres una mezcla. Bueno, sí, muchas cosas, sí. Pero ¿y no crees que esto puede dar lugar al artista oportunista? Artista oportunista y oportunista en general en la vida se puede ser en cualquier campo. No hay un tema de artista oportunista. Artista, te voy a poner un ejemplo, lo vas a entender. Cuando se hizo la fotografía, se inventó la fotografía, a la mayoría de los artistas, a la mayoría de los fotógrafos, los artistas convencionales, que en ese momento eran casi todos retratistas, dijeron que la fotografía, que eran unos intrusivos, que eso no era arte, que eso era una locura, que cómo podían llamar arte a una fotografía. Hoy en día creo que estamos todos de acuerdo que la fotografía es un tipo de arte. ¿Qué pasó? Que podías decir, es que estos tíos son unos oportunistas, macho, llevamos aquí 300 años haciendo retratos a los reyes, a los príncipes y a todo el mundo, y llega un tío que hace clic y hace una foto. Dicen, este tío es un oportunista porque, claro, es decir, que el oportunismo es relativo. Es decir, el NFT yo no lo veo como oportunismo, lo veo como algo nuevo y que estoy hablando del tema de la fotografía, que yo creo que se inventó a finales del 1800 y pico, algo así, la primera fotografía que hubo. No sabes cómo se pusieron los artistas cuando inventaron la fotografía. O sea, se pusieron de uñas y dijeron, ¿estos tíos quién son? ¿Qué se creen? No. Bueno, pues el tiempo ha demostrado que hay campo para el artista que en ese momento se demostró o se creía que era oportunista, al artista que era en aquel momento tradicional, como el retrato que tenemos ahí detrás. Tenemos un retrato maravilloso, no sé de quién, pero vamos, pero tenemos ahí un ejemplo claro de lo que se hacía hace 300 años. Sí, bueno, hay muchos procesos en el arte. Sí. Buenas tardes. Tengo una pregunta para Felipe. ¿Cómo te ha influenciado el haber estudiado en esta universidad para llegar a ser artista? Pues mira, bastante, y lo he visto después de terminar. Yo creo que la mayoría, me ha influenciado no en el nivel creativo, porque yo creo que el nivel creativo lo tienes o no lo tienes, pero en el nivel organizativo. Es decir, cuando tienes que tocar muchas cosas, relacionarte con mucha gente, ser, digamos, una persona ordenada, a mí eso me ha dado estructura. Es decir, haber hecho una carrera, que tampoco es que tuviese muchos sobresalientes, la verdad, pero me ha ayudado mucho. Es decir, me ha ayudado a poder relacionarme con el mundo de la multinacional, hablar con un product manager, con un marketing manager, hablar con gente, entender cómo se estructura. O sea, yo lo veo por comparación con otros artistas, que cuando veo cómo se manejan, a veces veo que no tienen una formación sólida en el mundo empresarial y en el mundo de un PNL, pero bueno, a lo mejor son más creativos que yo, pero sí me ha ayudado mucho, la verdad. Y estoy muy agradecido de ICADE.
Y tenía un inciso. El otro día estuve en un centro comercial y me llamó mucho la atención que tenían marcos digitales de un fabricante famoso de... Samsung. Sí, sí. Pero de 2 metros, 3 metros, o sea, y eso tiene que ir enfocado para NFTs al final, para ponerlo en una vivienda, en una casa. Sí, porque el NFT como necesita muchísimo, el NFT bueno necesita de muchísima calidad de color, y eso en una televisión normal no se tiene. Y luego por otra cosa, las televisiones normales, como sabéis, se apagan a las 16 horas. Bueno, espero que no lo sepáis, pero vamos, que a las 16 horas se suele apagar una tele. Entonces, las televisiones hechas para NFTs están hechas para estar en bucle todo el tiempo, porque tiene una tecnología más enfocada al NFT en cuanto a calidad cromática y en cuanto a duración de la exposición. Por eso Samsung ha hecho unas televisiones excelentes, extraordinarias, en colorido, en tamaño y muy enfocadas al mundo NFT. Muchas gracias. Hola, pues Enrique, esta pregunta es para ti o para vosotros dos. ¿Cuál es la participación mínima para entrar en vuestro fondo, en el fondo tipo 1? El ticket mínimo son 50.000 euros, ¿vale? Y es para inversor acreditado, cualificado. Y luego, bueno, se pueden hacer lo que se llama en inglés un waiver, se pueden hacer unas excepciones, pero esos son los tickets mínimos. 50.000 euros, o sea que se entra con fiat, no se entra con Bitcoin o con Ethereum, solo se entra con fiat. Sí, esto es igual que cualquier otro fondo, estamos en Luxemburgo, es decir, que tienes que hacer un Know Your Customer, un anti-money laundering. Bueno, con el KYC sí se puede entrar con cripto también, pero o sea, se puede hacer en especie. Y la segunda pregunta es, a mí, tienes un hijo muy interesante, porque yo, igual que Vipel cada día se levantaba y hacía una cosa, yo todos los días cuando veo a un niño de 25 años para abajo le pregunto, ¿qué has comprado antes, una acción del Santander o algún cripto? Y me dice, cripto, o Bitcoin, o cripto, Bitcoin, o cripto. Pero es la primera vez que me encuentro a un tío que tiene 20 años y no quiere saber nada de cripto. Entonces es un tío que hay que seguir, es muy interesante. Escucha, es un tío muy interesante que hay que seguir, porque a lo mejor es que viene el nuevo paradigma detrás de él, no lo sé. Pero ¿no te preocupa que tu hijo esté totalmente desvinculado de esto? Porque... Me preocupan tantas cosas. Pero esta es importante, ¿eh? Esta es importante. No, bromas aparte, está ahí. Es como decía mi padre, al que cito por segunda vez, la juventud es un defecto que se cura con el tiempo. Entonces, él tiene las ideas muy claras, pero le van evolucionando. Bueno. Avísanos cuando compre. Gracias. Hola, buenas. Un comentario, una pregunta para Alberto. Que has hecho una afirmación que quería ver si la he entendido bien. Creo que has dicho que cualquier blockchain necesita una cripto. No. Vale, entonces no la he entendido bien. Vale. Cualquier blockchain pública necesita una cripto, un activo digital. Sí, porque si una empresa utiliza la tecnología de blockchain, por ejemplo, para hacer trazabilidad de sus productos y demás, no necesitaría una cripto para nada. Claro, eso sería una blockchain privada que no estaría descentralizada, dependería de un señor y harías, por eso es como si fuese un Big Data. Correcto. Si Repsol, por ejemplo, hace una blockchain interna para controlar sus productos, sus camiones o lo que sea, no necesita eso. Si Repsol quiere a sus clientes o proveedores demostrarles la certeza de lo que hay ahí dentro, debería ser pública, descentralizada, porque si no te tienes que fiar de Repsol de lo que te estén diciendo ahí, sea verdad, digo Repsol o cualquier otro. Pero en ese caso tampoco tiene por qué tener una cripto, no hay ningún negocio ahí, no hay ninguna venta. Tiene que haber un tercero de confianza que esté validando eso, distinto del propio Repsol, por eso sería descentralizada. Y a ese validador que está consumiendo recursos informáticos, eléctricos, lo que sea, le tienes que retribuir de alguna manera con ese token, sea Proof of Work, Proof of Stake, o sea el mecanismo que sea. Vale. También puedo comprar tu NFT con euros, ¿no? Sí, esa es una pregunta que me hacen muchas veces y depende de la plataforma desde donde compres. Es decir, por ejemplo, hay dos plataformas, una muy conocida, que es MetaMask, que es la, digamos, más típica, y yo
hago que la gente que quiera comprar en euros, porque mucha gente dice, oye, yo quiero comprarte con la Visa, no quiero tener que comprar cripto para comprar un NFT. Hay una plataforma que se llama Blockto, que es una muy fácil de registrarse, muy fácil de hacer y con la cual puedes pagar con Visa. Entonces, que yo la prefiero porque el tema de fluctuación del cripto me parece que es un poco preocupante en el mundo del arte. Hoy en día, pues con 3 Ethereums comprar algo y luego el Ethereum vale una cosa y luego vale otra. Sin embargo, si lo fijas a euro, no tienes especulación. Gracias. Creo que hay una última pregunta ahí, al final. Muchas gracias por la presentación. Muy rápido para Alberto. Igual que comentabais que en el DeFi no había riesgo país, sino riesgo de hackeo, en el caso del avatar que entra en el metaverso, si yo por ejemplo entro en el metaverso con mi avatar, ¿también hay riesgo de hackeo? ¿O qué se puede hacer para paliar eso? Pues no puedo contratar un producto derivado para ir contra el hackeo de mi avatar en el metaverso, entiendo. O sea, en el caso del metaverso, tú ahí lo que tienes es un NFT, ¿vale? Entonces ese NFT está en la blockchain. Entonces tú tienes el riesgo de que te puedan hackear el NFT, ¿vale? Que te puedan robar. Pero eso es lo mismo que si tienes un Bitcoin. Yo tengo un Bitcoin en mi ledger y si yo pierdo las claves privadas de mi ledger, me lo pueden robar o me lo pueden hackear. Me pueden hacer un phishing attack al ordenador y desaparece el Bitcoin. Entonces hay una cosa que este es un mundo muy nuevo, una tecnología muy nueva. Entonces la custodia, que es lo que me estás preguntando, es algo que se tiene que desarrollar y tiene que evolucionar. Pero es un riesgo. Bueno, muy bien. Oye, pues nada, un aplauso aquí a Muchas gracias. Enrique, Alberto y Felipe. Muchísimas gracias. Me han ido surgiendo preguntas para hacer un montón, pero bueno, ha sido cubierto por el público y se quedan pendientes, porque bueno, por lo menos hemos avanzado, hemos conocido más cosas, tenemos más criterio. Yo creo que hay mucho que leer también en el futuro y bueno, quizá más adelante le demos una vuelta y nos contéis cómo ha evolucionado todo esto, que seguro que ha evolucionado. Y sobre todo, una de las cosas que hoy queríamos es abrir ese mundo del arte, porque realmente es algo muy desconocido. O sea, posiblemente muchos de vosotros pues habéis dicho al leer eso de NFT arte, ¿esto qué será? Pues nada, la alegría de los que estéis aquí, los que nos seguís por ahí online, pues tengáis esa posibilidad de ir conociendo. Tengo que hacerle muchas preguntas todavía a Felipe para enterarme bien. Y nada, recordaros que la sesión se ha grabado, que se colgará con la crónica en el portal de ICADE Asociación Profesional, icadeasociacion.com, y que os invitamos, si queréis, el día 23, o seguirnos en la web, o seguirnos nuestros boletines. Para todos los meses tenemos una sesión parecida a esta, y nos encantará pues contar con vuestra presencia. Muchísimas gracias por haber venido y un aplauso también a vosotros. Muchas gracias. Gracias.